Bien, hermanos, vamos al mensaje de la palabra del Señor. Yo espero en este día Dios me pueda usar conforme a su misericordia, pero también según nuestra necesidad. Amén. Y el Señor hoy nos ha ministrado de una manera especial, como todos los domingos, pero cada domingo es diferente de acuerdo a lo que Él quiera hablarnos. Un buen padre disciplina a su buen hijo. Amén. Y tenemos un buen padre que es padre de todos, y dice el libro de Efesios que Él es padre de todos sus hijos, que es nuestro Dios. Los pastores o el pastor principal de la iglesia no es el padre de la iglesia, sino Dios. Lo que significa que si viene disciplina y reprensión a nuestra vida, no viene de parte del pastor, sino de Dios a través de su palabra. Amén. Es lo que vamos a ver ahora. Dominio propio es la palabra clave o las palabras claves de lo que hoy el mensaje nos trae. Dominio propio es un fruto del Espíritu y aparece en una lista especial de Segunda de Pedro, para que me ayude a buscarla por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, 3, versículo 3 al 10. Segunda de Pedro 1, del 3 al 10. El título lleva esta porción bíblica, por título dice participantes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. A esta seguidilla de cualidades que se les conoce también como frutos del Espíritu, no es la misma lista de la cual habla el apóstol Pablo, pero específicamente hablando de los frutos del Espíritu y haciendo una comparación o un símil, el dominio propio viene a ser templanza, es exactamente lo mismo. Se traduce también como sobriedad, ser sobrios, ser calmados, tener temple. Esta cantidad de frutos o estas palabras que denomina aquí el apóstol Pedro como fe, ¿cierto? Como virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, paciencia y finalmente amor, es una especie de escalera ascendente. Amén. Es decir, primero nace en nosotros la fe. La fe para salvación, la fe para creer en el Señor. Y la tenemos todos, amén. ¿Tenemos todos esa clase de fe para creer en el Señor? Ya somos sus hijos. Ahora se complica la escalera porque a veces algunos peldaños son más altos que otros. Se agrega a esta escalera la virtud. Y la virtud son todas aquellas cosas que están en nosotros y que son inherentes, pero que también son parte del fruto del Espíritu Santo. Como por ejemplo, ¿ha visto a alguien tocar virtuosamente la guitarra? Ahí hay una virtud especial, inherente en alguien.
Lo que significa que todo creyente es virtuoso en lo que Dios le ha permitido ser virtuoso. Por ejemplo, ¿todos pueden aconsejar? Hay gente especial llamada por Dios para aconsejar. ¿Todos pueden exhortar? No, porque hay quienes exhortan y cuando dicen aún palabras muy fuertes, la gente no se enoja porque Dios pone esa gracia, esa virtud para declarar cosas fuertes y firmes que hay que levantar como verdaderos estandartes, mientras que otros, queriendo tener la misma intención, hieren el corazón. Porque ahí hay una virtud, es decir, a la fe hay que agregarle virtud. Virtud para hacer las cosas, hacerlo bien. Uno admira a las hermanas cuando hacen bisutería, laligrafía, serigrafía, todas las fías que puedan hacer ustedes son hermosas. Hay un chalequito por ahí de la hermana Maite que es espectacular, yo lo vi, quedé asombrado, muy lindo. Alguien lo hizo, ahí hay una mano especial, ahí hay virtud. Virtud en a lo mejor en lo cotidiano, en las cosas que aprendemos a hacer. Pero virtud en las cosas de Dios es mucho aún más importante. Amén. En esta escalera ascendente también tenemos el conocimiento. ¿De qué nos sirve transitar la vida cristiana si nunca hemos escudriñado como corresponde las Escrituras? Las Escrituras vienen a ser el principal ángulo de fundamento de nuestra vida. Jesucristo es el fundamento, pero el fundamento es la palabra acerca de Jesucristo. Si no sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo podemos llamar Señor? ¿Cómo podríamos nosotros sujetarnos a su autoridad diciéndole que Él es Rey en nuestra vida? Conociendo las Escrituras es que nos podemos sujetar. Y el conocimiento no está hablando acerca de las ciencias políticas, las ciencias interestelares o toda esta gama de ciencias que puedan haber, sino el conocimiento de la palabra de Dios. De eso es lo que nos tenemos que llenar para que el fruto en nosotros se produzca un beneficio a nuestra vida. Conocimiento de la palabra de Dios es fundamental para todo creyente. En esta escalera ascendente agregamos al conocimiento el dominio propio, y esto es lo que vamos a hablar hoy. El dominio propio, el saber sujetarnos. Hermanos amados, el dominio propio resulta tan importante en la congregación que está relacionado estrechamente con nuestras decisiones. Saber cuándo escuchar, saber cuándo hablar, saber cuándo discutir sobre algún asunto, saber cerrar la boca cuando pienso que voy a herir a alguien, saber sujetarme. La palabra del Señor dice que debemos someternos los unos a los otros en amor. La palabra de doctrina o disciplina normalmente uno lo atribuye a algo malo. Y vamos a decir, vamos a disciplinar a la hermana Katy. Cuando ustedes escuchan esto, ¿qué piensan? La hermana se mandó algún condoro. Está castigada contra la pared. Hermana, pónganse por contra la pared. ¿Cierto? La disciplina paternal de Dios no tiene nada que ver con eso. La disciplina del Señor tiene que ver con enseñanza, con aclarar el punto de conflicto y de error en el que he caído, porque de lo contrario yo no sabría reconocer qué es lo que he hecho mal. Amados hermanos, cuando el dominio propio se convierte en uno de los frutos del Espíritu en nuestra vida, se ve claramente que Dios ha obrado en tu corazón. El apóstol Pablo, hablando a Tito, dice muchas cosas interesantes que este último tiempo me he tenido que absorber de una manera especial, y les voy a hacer mención a algunas de estas cosas, porque cualquiera de nosotros que quiera presentarse delante de Dios como un obrero, tiene que hacerlo como un obrero aprobado. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Cuántos quieren servir a Dios? A ver, ¿cuántos quieren servir a Dios? Yo espero que el que levante la mano diga verdad en el Señor. ¿Cuántos quieren en verdad servir a Dios?
Amén. Hay una forma correcta para presentarse delante de Él. Y hay que presentarse como un obrero aprobado. ¿Aprobado por quién? Primeramente, pero también por la iglesia. Porque la iglesia de alguna manera da testimonio de quién eres. Es el Señor quien testifica de los cielos cuando dijo, hablando de Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Padre dando testimonio de su Hijo. Pero Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, reconociendo la autoridad y la persona o el símbolo que tenía Jesucristo al venir a las aguas. Cuando dijeron de Esteban, hablaron de Esteban, hablaron del diácono Felipe. Habló el apóstol Pablo de este joven colaborador Timoteo y dijo, yo no he hallado a nadie que se interese tan especialmente como que si yo fuera yo mismo quien va a ustedes. Mi hermano Timoteo y colaborador se ha interesado con un amor especial por ustedes como congregación. Y es lo que le dice el apóstol Pablo a una congregación que debía recibir este joven Timoteo. Resulta, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Tito que todo aquel que quiera tener una autoridad dentro de la iglesia tendrá que presentar algunos requisitos. Pero mire la razón de por qué el apóstol Pablo manda a Tito a Creta. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, el joven Tito, el hermano Tito, fue puesto en Creta y en las ciudades que había en esa isla, precisamente para corregir lo deficiente. Porque en las iglesias de Creta habían deficiencias. Y yo le pregunto, en nuestra iglesia, ¿habrán deficiencias? Hay deficiencias. La hermana Mimi dijo, por supuesto. ¿Qué le parece si somos tan humildes como para reconocer nuestras deficiencias? Amén. Mírate a sí mismo. La palabra del Señor dice que no debemos tener mayor concepto de sí mismos del que debemos tener. Y ustedes pueden decir de mí muchas cosas. Yo soy enojón y lo he dicho siempre, pero el Señor ha ido transformando mi corazón. Ahora mírese usted. ¿Siente que ha crecido en esta escalera ascendente o va retrocediendo a lo Michael Jackson? ¿Siente que ha dado un paso más, como dicen en la Radio Armonía? Y que ya no es el mismo de aquella vieja criatura de la cual el Señor nos liberó. Sanidad del alma. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del que cree. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, lo que produce es una regeneración. Y en esta regeneración la vida antigua queda obsoleta. Lo que significa que en esto no hay una posible, el contestar de esta manera. Algunos dicen es que yo nací así y así me moriré. En el Evangelio esa frase no tiene ninguna cabida. Porque somos una nueva creación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Somos una nueva creación en Cristo. Lo que significa que si tú en tu vida antigua eras esto o lo otro, de lo que a lo mejor te avergonzabas, ¿por qué tendrás que vivir de la misma manera ahora? Podríamos pensar dos cosas. Es que aún estando en la iglesia tal vez nunca hayas sido regenerado para salvación y solo te has convertido en un asistente. Es duro lo que estoy diciendo, ¿no? Y aún así lo llamamos hermano o hermana. Pero es posible que la vida del Espíritu no esté en tu interior por los mismos frutos que se están viendo en tu corazón. Es incómodo lo que estoy diciendo, pero es la verdad. La vida del Espíritu se refleja, pues dice el Señor que de nuestro interior correrían ríos de agua.
Este tipo de ríos de agua viva, no agua estancada y podrida. Ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Amados hermanos, muchos de nosotros tal vez en esta escalera ascendente hemos retrocedido. Es posible. Hemos fallado tal vez en este caminar porque nuestro corazón de alguna manera tal vez se ensució. El libro de Hebreos dice: cuidado con aquellos que rechazan la gracia de Dios, que habiendo sido limpiados de sus pecados antiguos vengan a ser contaminados de la misma manera. Y el problema es que aquellos que crían raíces de amargura vienen a contaminar a otros también. Seguimos hablando de dominio propio. Porque yo puedo con mi lengua contaminar a toda una congregación y hacer una revuelta en contra del pastor Steven. ¿Sabían eso? Y ha sucedido en muchas congregaciones que hombres han tenido aspiraciones, pero lo han hecho a través de la lengua y han causado grandes divisiones en la iglesia. Eso es falta de dominio propio. Porque cuando Dios quiere levantar a un hombre, el hombre tiene que quedarse tranquilo hasta el día en que Dios lo quiera levantar. Nadie busque una posición, una altura o se sienta amenazado por alguien o por algo. Porque es Dios quien levanta y es Dios también que humilla. Es Él que se encarga de ensalzar y es Él en quien se encarga de humillar a aquel que se cree altivo. La altivez de espíritu, ¿sabe qué causa? El rechazo de Dios. Y la disciplina que el Señor pone a todo aquel que se siente altivo, ¿sabe por qué lo hace? Por amor. Le ha salido un hijo medio chúcaro, soberbio, que no quiere entender. No aplica la misma forma con el otro, que a lo mejor es más dócil. Pero ¿sabe qué hay ahí? Hay un aspecto tan especial. Dios, siendo nuestro Padre, sabe cómo tratarnos. Amén. Él es nuestro Padre y sabe cómo tratarnos. Hay algunos con los que el Señor debe transpirar un poquito. A otros tal vez les sea más fácil. Pero Él nunca dejará en su gracia bendita de tratar tu corazón. Gracias, Señor. La diferencia está en que seas un hijo obediente o un hijo de desobediencia. Son esas dos posibilidades. Tito enseña, o el apóstol Pablo enseña una cosa que a mí me causó mucho impacto. Mire lo que dice. Recién lo comentamos con Roberto ayer dentro de la batería. Este hombre de Dios oró por mí para que el Señor me diera confianza, fortaleza para decir todas estas cosas. Porque no es fácil decirlo. Pero esto es palabra de Dios. Amén. Hay que decirlo. Y por la gracia de Dios me ha permitido atreverme a hacerlo. Amén. Pero mire lo que dice. Palabra fiel es esta. Amén. Palabra de Dios. Esta es fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Estoy hablando en Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Amén. Amén. Buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y mire, ponga atención al versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Wow. 2 amonestaciones para aquel que causa división en la iglesia. Y dice, si no entiende a la segunda, deséchalo. ¿Sabe lo que significa eso? Expulsión. ¿A quién de ustedes o a mí le gustaría que lo expulsaran de algún lugar? ¿Se siente ofendido? Piensen un momento en el pastor Steven y en su labor como pastor principal de la congregación.
que él tenga que despedir a un hermano y decirle que no venga más. Qué difícil. ¿Quién quisiera hacer eso en la casa del Señor? Nadie. Pero sucede que hay contumaces, de los cuales habla el apóstol Pablo, a los cuales hay que convencer. Pero dice así en el capítulo 1, versículo 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Amén. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos y malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. ¿A quién le está hablando? ¿A la gente del mundo o a la iglesia? Nos está hablando a nosotros. La iglesia de Creta tenía este problema. Culturalmente, la gente era viciosa. Gracias. Tenía toda una forma de vivir licenciosa. Ellos se daban a la vida, al trago, al licor, a la comida, todo lo que ellos quisieran vivir. Eran glotones ociosos, tenían culto a este tipo de manifestaciones, de la comida, de la buena mesa. Pero esto no lo podíamos traer a la iglesia. Es como que nosotros quisiéramos traer todo lo que es del mundo y nos hiciéramos una disco, un pub aquí adentro del templo. El dominio propio tiene que ver con todas las áreas de la vida. Tanto así que no solo se ocupa en cuanto al refrenar la boca, la lengua, sino también en cuanto a refrenar tus impulsos sexuales, que son nuestras concupiscencias. Amén. No escuché un amén fuerte. Amén. Nuestros deseos. ¿Qué deseos? ¿Quiere cambiar a la señora? Yo no los deseo, mi amor. Por un modelito más joven, el hermano que ya ha entrado en edad. ¿Qué vemos en la televisión? Años atrás o tiempo atrás me recuerdo haber predicado acerca de la pornografía y lo nocivo que es en la vida de los creyentes. Y estamos aquí en la casa del Señor. Y anoche, ¿qué sucedió en la cama? ¿Y en el matrimonio todo es permitido? No. Los deseos de la carne nos apartan de la voluntad de Dios. El lecho sin mancilla del cual habla la palabra del Señor no solo tiene que ver con las rencillas, sino con la malicia, con la suciedad del corazón. Tú no puedes tener una vida sexual adecuada si estás alimentándote en la pornografía. Tu esposa no es una prostituta para hacer todas las cosas que puedas ver en una película pornográfica. El hombre idealiza mucho más que la mujer, pero la adicción pornográfica se vuelve de tal forma, tan atractiva, que el hombre ya no puede dejar de consumirla. Es una adicción. ¿De qué está hablando el pastor Leo? Contamina nuestro corazón, hace que nuestra vida comience a resultar en odiosidad. El pecado comienza a ser como una especie de gangrena. ¿Y sabe qué sucede? Que el corazón se empieza a inquietar de tal forma que ya no aparecen los frutos del Espíritu, sino de los de la carne. Y como que resucita el hombre viejo, aquel hombre amargado, aquella mujer amargada, aquella lengua insípida, aquella lengua destructiva. Y comienzan los malos tratos, las malas formas, las malas palabras. Y el corazón se comienza a contaminar de tal forma que ya comenzamos a ofender a medio mundo porque no estamos tranquilos con Dios. Ese es el pecado que mora en nosotros, provoca esto.
La lejanía de la comunión con Dios provoca esta clase de actitudes. El vivir la vida del Espíritu tiene que ver con el amor, con la amabilidad, con la compasión, con la fe, con la gracia de Dios. Y yo le pregunto, ¿estas cosas están abundando en su vida más que aquellas que son del viejo hombre? Y llamamos sanidad interior para aquel creyente que necesita ser sano de un trauma. Cuando Cristo llegó a tu corazón, Él cambió la vieja criatura y todo ese pasado traumático se convierte en una vida llena de bendiciones. Amén. Así es que no me vengan a tratar de convencer con ese tipo de sanidad interior del cual el Señor tiene autoridad. Y no el hombre sobre el corazón del hombre. El hombre no puede sanar el corazón del hombre. Es Dios quien transforma la vida y el corazón del hombre. Amén. Y los mensajes que a veces oímos son mensajes de psicología barata. No la psicología profesional que pueden tener muchas personas cristianas. Y usted le pregunta a cualquier psicólogo o psiquiatra cristiano, ¿cuál es su terapia? Dios. Cualquier creyente, psicólogo profesional va a terminar recomendando a Dios como la solución al problema existencial del hombre. Amén. Hay muchos que predican, sí, tú puedes. Claro, palabra de fe, palabra de convicción, tú eres un vencedor, y tratan de meterle a la gente, en vez de decirle que es el pecado el que nos hace arrastrarnos y que no nos deja avanzar. El apóstol Pedro, el libro de los Hebreos dice, entendiendo esto, despojémonos entonces del pecado que tenemos arriba, desechémoslo y caminemos con ligereza la vida que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante. ¿Por qué amargarnos? ¿Por qué vivir una vida sin sabor cuando en verdad la vida del creyente es una vida fructífera y llena de bendiciones? Yo le pregunto a la Mimi, ¿ha sufrido mucho en el Evangelio, no? No. Sí, ha sufrido. ¿Cuántas veces ha llorado? Pero de todas esas lágrimas que quedan en el recuerdo, ¿qué es mayor? La satisfacción de permanecer hasta el día de hoy. ¿O no, Eli? Hemos batallado batallas horribles, difíciles. A nuestra iglesia han llegado malos hermanos. Y no me estoy refiriendo a ninguno de ustedes. Gente que hubo que expulsar con tristeza. Revueltas en contra del pastor Mario. El abuelito Mario, yo estuve presente en una revuelta en contra de él, donde mucha gente se levantó y querían sacarlo como pastor. ¿Con qué autoridad? Amados hermanos, eres de aquellos contumaces que quieren vivir su fe a su manera, lejos de los principios bíblicos. O amar la palabra del Señor y hacer que tu vida sea de beneficio para el hermano que tienes al lado. Amén. Creo que la segunda opción es la mejor. Amén. Sé un instrumento de paz. Amén. Sé un instrumento de corrección, pero de buena forma. Sé un instrumento de bendición para aquellos que están contigo. ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿Cómo te recordarán tus nietos? ¿Cómo te recordarán los hermanos de la iglesia? La vieja pesa. O el hermano jugoso. No, si ese hermano se enoja por todo, así que tóquenlo con pinza. ¿Sí? ¿Cómo te van a recordar? El hermano apacible. No había hermano más manso que ese hermano. Tuve la oportunidad de estar en la iglesia, en la segunda iglesia de Osorno, y predicar un mensaje que nunca yo había pensado predicarlo. Pero apenas comienza la alabanza en una iglesia muy, muy antigua, muy bonita, la segunda de Osorno. Si usted tiene la oportunidad de estar ahí, visítela, es una buena iglesia. Ahí está el pastor Daniel, un hombre muy sencillo que trabaja mucho en la obra del Señor y además intenta trabajar para sostener a su familia en ventas y cosas así. Y cuando llegamos a la escuela dominical, el pastor me dice, hermano, usted tiene la oportunidad. Y empecé a entregarle la palabra a los hermanos en la escuela dominical. Estuvo muy bonito. Tanto así que al final del culto en la tarde, un hermano me llevó un quesito
Pero así casi llorando me decía, hermano, gracias por venir. Tanta humildad en el corazón de ellos. Se subieron el grupo de alabanza y me superaron en todas las expectativas de alguien sencillo y humilde que yo pude haber conocido antes. Ni siquiera nosotros, pastor. Estamos lejos de esa humildad. Eran encorbataditos los niños, y no lo digo por eso. Eran todos músicos. Y tocaban las canciones y le hacían los arreglos musicales, pero de manera magistral. Y es esto que me impresionó, la humildad de cómo ellos alababan al Señor. Se sentía la presencia del Señor en el lugar. Y el mensaje fue a los filipenses, la amada iglesia. La amada iglesia del apóstol Pablo. Y estamos hablando del dominio propio. Domínate, hermano. Domíneme yo de no herir a nadie. Amén. ¿Qué le parece si hacemos un compromiso? De cerrar nuestra boca cuando somos usados por Satanás, porque sí lo somos. Pedro le sucedió y con muy buena intención le dijo: maestro, no vayas a Jerusalén, no te ocurra tal cosa, porque Jesús estaba anunciando su muerte. Y le dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padecer de manos de los judíos, de los principales. Y Pedro se le arroja al suelo y lo abraza, le dice: Señor, no hagas tal cosa, ¿cómo se te ocurre ir? Y el Señor le manda la mano en el pecho y le dice: apártate de mí, Satanás. Y a nadie de nosotros nos gustaría que nos dijeran eso. A nadie. Pero a veces con buena intención, aún con buena intención, somos ocupados por el enemigo, ¿sabe? Cuando el fruto del Espíritu en nuestra vida no es suficiente, somos instrumento del diablo. Amén. Cuando no hay abundancia de su presencia en nosotros, somos instrumentos del diablo. Vientos de falsas doctrinas vuelan de aquí para allá. Que no entren en tu corazón falsas doctrinas, sino reten la palabra fiel que el Señor te está entregando. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo dice con insistencia: es necesario que les haga recordar estas mismas cosas. Y aquí en Maranata se las tenemos que hacer recordar. Es bueno para la salud de la iglesia, para el crecimiento sano de los creyentes y para el buen convivir nuestro. Amén. Que nos amemos los unos a los otros. Amén. Amén. Que respetemos al pastor, especialmente al pastor Steven. ¿Usted piensa que él no llora por usted? Si los pastores lloran. Si no lo sabía, ponga atención a eso. A nadie que dirige una iglesia le gusta ver caer a sus hermanos, o ver que fallen, o ver que tropiecen. Eso es causa de aflicción. O que se empiecen a enemistar dos hermanos o dos hermanas. Allí en Filipenses hay dos mujeres de las cuales yo ya les hablé en alguna oportunidad. La hermana Evodia y Sintique. Dos grandes mujeres de Dios. Pero que al momento en que el apóstol le escribe la carta a los filipenses, le dice: ya pues chiquillas, pónganse de acuerdo. Y le dice: y tú, compañero fiel, tú que ya estás allí, por favor diles, encárgales que se pongan de acuerdo, que tengan el mismo sentir. Porque las dos hermanas estaban en disputa. ¿Y sabe quiénes eran ellas? Eran las que recibieron al apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Si no me equivoco, el capítulo 16, cuando el evangelio llega a Macedonia, la primera iglesia instalada y las primeras mujeres que recibieron al apóstol con el mensaje evangelístico fue Evodia y Sintique, fundadoras de la iglesia de Filipo. Habían pasado los años y estaban peleando en vez de estar unidas en el mismo sentir. Queridos hermanos, ha transcurrido un tiempo de mensaje ya. Pero vamos a repetir todos juntos este proverbio 15, 31 al 33. Lo pueden proyectar en las pantallas. Y yo le digo, si se ha sentido disciplinado por el Señor, la disciplina principalmente trae enseñanza y corrección del error. Amén. Amén. Dominio propio. Hágalo prosperar en su corazón y no permita que la carne le gane al espíritu. Amén.
No permita que la carne le gane al espíritu, sino permita que el espíritu abunde aún más en su corazón y le permita al Señor ser instrumento de paz, de bendición, de reconciliación, de amor. Amén. En esta escalera ascendente de la cual hablábamos, el último fruto al que debemos aspirar a llegar es el amor que debe estar en todo creyente. Amén. Si tú dices amar a tu hermano y no lo soportas cuando lo ves, ¿qué clase de amor es ese? Amén. ¿De qué sirve abrazarnos un rato si yo después no quiero ni ver al hermano o a la hermana? Que el Señor nos ayude a volver a la inocencia de esta clase de amor de la cual el Señor exige de nosotros. Ser como niños. Los niños se pelean y al rato se quitan un juguete y al otro rato ya están amigos, como que inseparables, ¿cierto? Como los pajaritos, los inseparables. Esa clase de amor es la que Dios quiere de nosotros y la demanda. Él demanda de nosotros. En esta escalera ascendente, la mitad de ella es el dominio propio y este escalón es uno de los más altos para superar. Amén. Lo demás viene por añadidura. Leemos el último versículo, hermanos, por favor. Proverbios 15, 31 al 33. Póngase en pie para honrar la palabra del Señor y así concluimos con este mensaje que espero en el Señor haya traído a su corazón sabiduría. Amén. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. 32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Permítame orar. Señor, estamos en tu presencia, Dios, agradecidos por tu palabra. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Enséñanos a caminar por medio de tu palabra. Perdónanos si hemos ofendido una y otra vez. Ayúdanos a no hacerlo y a refrenar nuestra boca para no, Dios mío, agraviar a nadie, y especialmente aquí en tu casa, Señor. Bendícenos a todos, Señor, por igual. Permítenos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos progresar de tal forma en el Evangelio que nos presentemos aprobados delante de ti. Enséñanos cada día por tu palabra y con la preciosa guianza de tu Espíritu Santo a cambiar aquellas áreas en las que debemos cambiar. Permítenos, Señor, que si hay alguna enfermedad del alma que ha sido porque a lo mejor no ha permitido el tal que tu Espíritu Santo opere en su interior, permitas tú, Señor, que la soberbia sea alejada de nosotros para que tu presencia, Señor Jesús, pueda ser real en nuestra vida. Aleja todo pensamiento inicuo de nuestro corazón y toda contaminación del pecado que pueda haber en nuestra vida, para que, Dios mío, reine tu presencia y tu Espíritu Santo en nuestro interior. Renuévanos, Señor, en pensamiento, en nuestro espíritu y en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén.